El desierto de azufre de Danakil. Si no me equivoco, es el sitio del mundo con la temperatura media más alta. Sí. Porque no sé si el récord lo tiene el Death Valley. Pues no lo sé. Pero están por ahí. O sea, siempre se había dicho que era el Danakil. Lo que pasa es que yo lo publiqué en redes y me dijeron, no, ese no sé cuál, es el... No lo sé. Yo no lo sé. como máxima temperatura había escuchado en el Death Valley de Estados Unidos. Puede ser. Pero Puede creo ser. que de media, por lo que miré, es El Danakil. este desierto es el número 1. Es decir, es la zona más Claro. cálida del planeta Tierra. Tú has estado por ahí. Yo he estado por ahí, sí. Ya te veo con una cara de bueno. Y he estado por ahí en julio. Y ahí julio es el peor momento. El peor momento, Me sí, cago sí. en Dios. Vale. Cuéntame la aventura por la zona más cálida del planeta Tierra. Eso fue un horror. Esa zona De primeras, ¿eh? es un horror, pero por otro lado digo, joder, estuvo guapísimo, ¿no? Haberlo vivido. Esa zona alcanza los 65 grados en alguna época del año. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de ir en julio. No sé por qué, no me preguntes por qué. ¿Por Y qué? claro, pues porque estaba en Etiopía haciendo el clásico Omo Valley y dije, voy a ir para el extremo norte que no lo conozco. Ajá. Y para allá que me fui. Entonces, claro, llegamos allí y lo primero, cuando ya empieza a hacer un calor de la hostia, son varios días de trayecto. Ajá. Pues ya los 2 o 3 días previos, los hoteles que hay no son cubiertos. Te sacan una cama fuera para que duermas a la intemperie, porque cualquier techo y paredes lo que hace es quitarte fresquito, ¿no? Entonces tenías que dormir en mitad de la calle con una cama. Luego recuerdo que entramos ya a la zona de Danakil y no sé si seguirá pasando ahora mismo. Que voy a poner una foto porque es precioso. Es una pasada. Sí, O sea, sí, sí. es... Esto es. Claro, es que no es un desierto. A lo mejor la gente pensaba en desierto como desierto. No. Es que son estos colores. Es un desierto de azufre. Y además hay un estudio científico de hace un par de años que dice que es el único lugar del planeta donde no hay ningún tipo de vida. Ningún tipo ni siquiera de bacterias. ¿No? Porque existen bacterias extremófilas que pueden vivir a altas temperaturas. Existen bacterias que pueden soportar pHs muy reducidos, como el azufre, ¿no? Pero no hay ninguna bacteria que pueda soportar todos esos factores a la vez, ¿no? La temperatura, la acidez, etc. Entonces, O sea, que estamos hablando de que esta zona es quizás la zona o una de las zonas de la Tierra más realmente inhóspitas Sí. y donde más difícil es estar, sí, pero con mucha diferencia. sí. Y aún así hay gente que vive ahí. Están los Afar, Que viven aquí. es una tribu que vive ahí y se dedican a sacar sal, porque debajo de ese suelo hay sal. Y van con picos y palas a sacar bloques de sal y en los camellos se los llevan. O sea, encima trabajo físico. Trabajo físico, tío. Yo no sé cómo... Bueno, pues llegamos a esa zona y ahí hay una mafia. Había un mafioso ahí que por dejarnos pasar nos pedía una pasta. O sea, era un tío, era algo... no sé cómo describirlo. No sé si recuerdas a Jabba the Hutt en Star Sí, Wars. claro, hombre, claro, coño. Pues era un tío como de 120 kilos en una silla y tenía como a sus sirvientes al lado con Kalashnikov. Hostia, es de película esto, ¿eh? Y claro, tú no podías pasar sin pedirle permiso. Entonces tenías que estar ahí negociando con él. Y recuerdo que nos pedía como 500 pavos y 10 garrafas de agua. Porque ahí el agua es un bien muy preciado, vamos. O sea, eso es... Depende de tu vida de ello. Y nos pasamos 3 horas sudando para que nos dejase pasar. Ese tío que además ni siquiera el gobierno puede con él. Tenía orden de arresto del gobierno de Addis Abeba, pero nadie se atrevía a ir a por él y detenerlo. Porque claro, el tío estaba cobrando ahí una pasta sin ser... Claro, que todo nadie. para él. Claro. Bueno, y una vez que pasamos ese control, Ajá. llegamos a la base del Ertaale, que es un volcán que hay en esa zona, que yo quería subir arriba para hacer unas fotos y para conocer un volcán activo que está en esa zona. Y claro, tienes que hacer un trekking para subir arriba, que son unas 2 o 3 horas, pero con ese calor... 2 o 3 horas a 50 grados, por ejemplo. Tal cual. Sí, con ese calor es inviable. Entonces la estrategia fue estar bajo un árbol intentando sobrevivir y cuando el sol empezase a caer un poco, pues hacer el trekking. Así que estuvimos ahí tirados así en un charco de sudor esperando pues a las 4 de la tarde o así. Ajá. Y justo empezamos a subir con un camello que llevaba todo el agua, llevábamos un mogollón de agua, porque es que ahí bebes, yo no sé cuántos litros de agua bebes ahí. Imagínate. O sea, incluso en la sombra, a lo mejor estabais a 40 grados. Horrible. Horrible. O sea, el iPhone se me apagó, la cámara no me funcionaba, una locura. Wow. Y cuando estábamos a mitad de camino, llegan 2 soldados con los Kalashnikov y nos paran y... ¿Dónde vais? Bueno, vamos al volcán, no sé qué, tal.
dice, dadnos el agua. Y nos quitaron todo el agua que llevábamos. Esos soldados del ejército etíope. O sea, esto ya no era la mafia. No, esto era soldados del ejército. Entonces, claro, le tuvimos que dar el agua y yo llegué a la cima con esto de agua, ¿no? O sea, me quedaba como un cuartito de botella, media botella, y yo me rayé y decía, no llego a mañana. O sea, yo estoy bebiendo aquí 1 litro de agua cada 10 minutos. ¿Qué hago con esto? Y nada, dije, va, voy a dormir ya cuando se hizo de noche. A ver, estuve en el volcán, hice unas fotos y me fui a dormir. ¿Y tú te dormiste? Y me dormí, pero me despertaba con la boca súper seca porque por la noche puede hacer 40 y pico grados. Por la noche. Aquí no es un desierto de los que baja la temperatura. No, ahí no. Y además con el volcán al lado. Se mantiene. ¿Dónde dormías? ¿Dónde os pusisteis a dormir? Pues en la ladera del volcán, al lado. O sea, en la intemperie. Bueno, había como una cabañita de tela. Que yo creo que la usaban los militares. Y ahí nos cobijamos. Hostia. Y bueno, total, que pasé toda la noche, me dio fiebre y todo, de la temperatura, de no poder beber, porque me acabé el agua y estuve sediento todo el tiempo y sudando. Y yo me despertaba y tuve delirios, tuve alucinaciones. Y yo veía a mi madre allí y le decía al guía, me voy a morir, no tengo agua. Y el guía me decía, tranquilo, no pasa nada, mañana bajamos. Porque por la noche tampoco se podía bajar porque no veías nada, ¿no? Y lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. O sea, una de las peores noches de tu vida. Fatal. Yo pensaba que no lo contaba, que me iba a deshidratar ahí. Y ya cuando llegué abajo y pude comprar agua, bueno, no sé, me bebí 2 botellas de golpe. ¿Cómo fue la bajada? La bajada fue... ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo como deseando llegar. Claro, son 2 horas de subida, pero de bajada a lo mejor es 1 hora, ¿no? Porque se va más rápido. Y quería que pasase esa hora porque yo estaba obsesionado con que me iba a deshidratar. Es que... Bueno, normal. Es que las indicaciones estaban, ¿eh? Era esa sensación, ya te digo, con fiebre, con alucinaciones, me faltaban las fuerzas. Y bueno, cuando llegué abajo fue como... he sobrevivido a esto. He aguantado. ¿Y ahí qué? ¿Se compra agua hay supermercados o hay tenderetes? No, tienes que hacer por lo menos unos 100 kilómetros hasta la primera tienda. O sea que bajasteis y 100 kilómetros. Pero abajo habíamos dejado en el coche. Ah, vale. Pero claro, agua. ¿A qué temperatura estaría? No, me da igual. Me da igual, era agua. No se evaporó como mínimo. Hostia. Qué locura, ¿eh? ¿Es de las situaciones climáticas más duras que has vivido? Sí, sin duda. Eso y por otro lado los nenes, ¿no? En Siberia... Por lo contrario. Que Amarna contó que era un frío horrible, doloroso. Claro, que es doloroso, ¿no? Sí. ¿Cómo aguanta el cuerpo? ¿Cómo es realmente aguantar durante horas y horas este calor así? Pues en mi caso es que te aplatanas. O sea, yo creo que es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Que te dice, no hagas nada. Ponte a la sombra, túmbate, no hagas nada, ¿no? Entonces... La tensión la tienes por los suelos y estás pues mareado, sin mucha lucidez mental, la verdad. Incluso la lucidez mental baja. Sí, estás como a ralentí. Como atontado, ¿no? Sí. Wow. Y aún así subiste volcán. Hostia, la bajada podías haberla hecho ya. No sabía que me iban a robar el agua los militares, pero... Claro. O sea, eso es uno de los peligros, ¿no? De estos viajes por estos países, que no sabes por dónde te van a venir. No sabes, ¿no? No sabes muchas veces quién es tu amigo y quién es tu enemigo. Incluso las fuerzas de seguridad, ¿no? Por eso es tan importante la figura del fixer, que es el que te tiene que orientar, ¿no? Decir, no, por aquí, confiamos en esta persona, en esta no. Eso es tus ojos, tus oídos y todo sobre el terreno. Claro, es el local que os hace de guía y os contacta con los diferentes sitios y todo.